Cápsula del libro Titanes, historia de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger nació en Tal, Australia, en 1947 y a los 20 años de edad dominaba el deporte del fisiculturismo de competición y se convirtió en la persona más joven en ganar el título de Mister Universo. Con la mirada puesta en Hollywood, emigró a Estados Unidos en 1968 y allí ganó 5 títulos de Mister Universo y 7 de Mister Olympia. Antes de retirarse del culturismo de competición y dedicarse a ser actor, Schwarzenegger, que trabajó bajo el seudónimo de Arnold Strong en su primer papel cinematográfico, consiguió su primer gran éxito en 1982 con Conan el Bárbaro. Hasta la fecha, sus películas han recaudado más de $3,000 millones en todo el mundo. Sirvió con gratitud al pueblo de California como 38º gobernador de ese estado de 2003 a 2010. Sobre todo, Schwarzenegger convirtió California en líder mundial en energías renovables y en la lucha contra el cambio climático con el Acta de Soluciones al Calentamiento Global en 2006. Fue el primer gobernador desde hacía décadas que invirtió en la reconstrucción de infraestructuras cruciales de California con su plan de crecimiento estratégico y acometió grandes reformas políticas que acabaron con la práctica centenaria de la manipulación mediante la creación de una comisión independiente para la reordenación de distritos electorales. También situó a los líderes políticos más en el centro, formando un sistema de primarias abiertas. Schwarzenegger preside el programa After School All Stars, un proyecto extracurricular a nivel nacional, y continúa con su labor política a través del Instituto Schwarzenegger de Política Nacional y Global de la Universidad del Sur de California, destinado a avanzar en su idea de postpartidismo, según la cual los líderes políticos deben situar a la gente por encima de los partidos políticos y trabajar juntos para alcanzar las mejores ideas y soluciones en beneficio de las personas a las que sirven. Entre bambalinas. Arnold es un gran aficionado al ajedrez y juega a diario. Va rotando con oponentes distintos y guarda fichas anuales con la puntuación de cada cual. Al final del año, algunos de ellos tienen registros de miles de partidas. Uno de sus documentales favoritos es Brooklyn Castle, una cinta sobre el ajedrez en escuelas con el índice elevado de pobreza. Cuando me encontré por primera vez con Arnold y me senté a su mesa de la cocina, no sabía cómo dirigirme a él y le pregunté nervioso sobre ese detalle. Él respondió: "Bueno, llámame como quieras. Puedes llamarme gobernador, Schnitzel, Arnold, lo que sea, pero creo que Arnold está bien". Utilicé una grabadora Zoom H6 para el audio primario, pero también llevé una grabadora auxiliar. A nuestra primera entrevista, Arnold preguntó: "¿Para qué es eso?", a lo que yo respondí: "Copia de seguridad, por si falla la grabadora principal". Se golpeó la cabeza y miró a su equipo, sentado por la estancia. "Tener grabaciones auxiliares da buena impresión". Carl Fussman recibió la misma respuesta de Richard Branson, ya que ninguna persona ocupada está dispuesta a hacer una entrevista de 1 a 3 horas que jamás vaya a publicarse. No fui a competir, fui a ganar. Llevé conmigo una fotografía de Arnold
con 19 años, justo antes de que ganara su primera competición importante, el campeonato de Mister Europa Junior. Le pregunté, ¿se te veía una cara tan confiada en comparación con todos los demás competidores? ¿De dónde sacabas esa confianza? Respondió, mi confianza venía de mi visión. Tengo la firme convicción de que si tienes una idea muy clara de a dónde quieres ir, todo lo demás es mucho más fácil. Porque siempre sabes por qué entrenas 5 horas al día. Siempre sabes por qué insistes más allá de la barrera del dolor. Y porque tienes que comer más. Y porque tienes que esforzarte más. Y porque tienes que ser el más disciplinado. Yo sabía que podía ganar y fui allí para eso. No fui a competir, fui a ganar. Albañilería europea. En 1971, Arnold montó una empresa de albañilería con su mejor amigo, Franco Columbu, un campeón italiano de levantamiento de potencia, boxeo y fisiculturismo, que había vivido en Alemania. Por entonces, todo lo europeo era exótico y se consideraba mejor, como la moda del masaje sueco. Así que anunciaron en el Times de Los Ángeles como albañiles europeos, expertos en mampostería y mármol, construcción de chimeneas exentas y encastradas de estilo europeo. Franco hacía el papel de malo y yo de bueno. Fuimos a una casa y alguien dijo, bueno, mire qué patio. Estaba completamente quebrado. ¿Podría ser el patio nuevo? Yo dije sí. Y salimos a medir el espacio. Pero lo hicimos en el sistema métrico. Por entonces, nadie en California era capaz de pensar en metros y centímetros. Medimos y dijimos 4 metros y 82 centímetros. No tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Anotamos dólares, cantidades y centímetros cuadrados y metros cuadrados. Entonces yo me acerqué al tipo y le dije, le sale por $5,000. Y el tipo se quedó petrificado. Dijo, $5,000, eso es exorbitante. Yo respondí, ¿qué cantidad esperaba usted? Y dijo, esperaba algo así como 2,000 o 3,000. A lo que yo respondí, déjeme hablar con mi compañero, porque él es en realidad el experto en albañilería, pero puede intentar que le baje un poco el presupuesto. Voy a ver si le aprieto un poco las clavijas. Entonces me dirigí a Franco y empecé a hablarle en alemán. Y seguí y él me respondía a gritos en italiano. Y luego de repente nos callamos. Me dirigí al tipo de la casa y le dije, bueno, lo tengo. He conseguido que baje a 3,800. ¿Puede asumir eso? Y él respondió, muchísimas gracias, es usted un buen hombre, y bla bla bla. Y lo típico. Entonces le dije, tendría que darnos la mitad ahora para que vayamos ya mismo por el cemento y los ladrillos y todos los demás materiales que hacen falta para empezar a trabajar el lunes. El tipo se quedó extasiado, nos dio el dinero y fuimos de inmediato al banco para cobrar el cheque. Teníamos que asegurarnos de que el dinero estaba en la cuenta del banco y entonces ya salimos y conseguimos el cemento, la carretilla y todos los materiales que necesitábamos y nos pusimos a trabajar. Pasamos 2 años trabajando de esta manera con mucho éxito. Tim, la parte de la parrafada en alemán es muy divertida de oír. La mayoría de la gente, incluido yo mismo, nunca había oído a Arnold hablar en su lengua materna. No digamos ya gritar insultos en alemán. Es fantástico. Busca el minuto 29:30 del episodio completo en
.com/Arnold. Te lesionaste la rodilla y otras estrategias psicológicas. En la época en la que llegué a Estados Unidos y empecé a competir por aquí, le decía a mis oponentes cosas como: permíteme que te haga una pregunta. ¿Tienes alguna lesión en la rodilla o algo así? Ellos me miraban y respondían: no, ¿por qué? No tengo ningún problema en la rodilla. Tengo las rodillas estupendamente. ¿Por qué lo preguntas? Y yo decía: bueno, es que me parece que tienes los muslos muy delgados. Pensé que igual no puedes hacer bien las sentadillas o que tienes algún problema para extender las piernas. Y después lo veía durante las 2 horas de gimnasio, siempre delante del espejo, atento a sus muslos. La gente es vulnerable a esas cosas. Por supuesto, cuando tienes una competición, usas todo esto. Le preguntas a la gente un instante si ha estado enferma, porque la ves más delgada, o has tomado alimentos salados últimamente, porque parece que tienes retención de líquidos y no se te ven los músculos tan marcados como hace una semana o así. Eso descoloca a la gente de una manera increíble. ¿Cómo Arnold amasó millones antes de convertirse en estrella de cine? Al principio no me apoyaba en mi carrera cinematográfica para ganarme la vida. Esa era mi intención, porque con los años fui viendo que toda la gente que entrenaba en el gimnasio y que iba a las clases de interpretación era muy vulnerable, porque no tenía dinero y debía aceptar todo lo que le ofrecían, porque su vida dependía de eso. Yo no quería llegar a esa situación. Pensé que si era listo con los bienes inmobiliarios y guardaba el poco dinero que ganaba con el culturismo y con los seminarios y con mis ventas de cursos por correo, podría ahorrar lo suficiente como para invertir dinero en un edificio de apartamentos. En los años 70 me di cuenta de que la tasa de inflación era muy alta y que por tanto una inversión así es imbatible. Los edificios que yo compraría por $500,000 alcanzarían los $800,000 ese mismo año y solo invertí unos $100,000, así que le sacaba un 300% al dinero. Rápidamente amplié e intercambié mis edificios y compré más edificios de apartamentos por la calle Main Street de Santa Mónica y así sucesivamente. Aproveché una década mágica y me convertí en millonario con inversiones inmobiliarias. Ese paso, antes de que despegara mi carrera en el mundo del espectáculo y de la interpretación, lo cual sucedió después de Conan el Bárbaro. Tim, esto me recuerda una de mis máximas de negociación favoritas. En una negociación gana quien tiene menos que perder. Él podía rechazar los papeles cortos porque tenía flujo de fondos de sus inversiones inmobiliarias. Como nota relacionada, Arnold hace películas o actúa con estrellas como estrella en ellas, pero no invierte en ellas. Está al margen de la volatilidad de su propia carrera cinematográfica, invirtiendo sobre todo en bienes inmobiliarios. Hasta ahora yo también he seguido un enfoque parecido, centrándome en 2 extremos del espectro: startups tecnológicas en fase inicial de una volatilidad extrema y bienes inmobiliarios que no me importaría conservar para siempre si fuera necesario. Ninguna prueba de audición, un nicho propio o único. Nunca he hecho la prueba de audición, jamás. Nunca habría optado a un papel convencional, porque no era un tipo de aspecto convencional. Así que mi idea siempre fue: todo el mundo tiene un aspecto parecido y todo el mundo intenta ser el chico rubio de California que va a entrevistas de Hollywood y tiene un aspecto un tanto atlético y guapo, y todo eso.
¿Cómo haría yo para forjarme un nicho único para mí? Por supuesto, siempre había detractores que te decían, bueno, ya sabes que la época del culturismo ha pasado, fue hace 20 años, tú eres demasiado grande, demasiado gigantesco, demasiado musculoso, nunca harás películas. Esto era lo que me decían los productores al principio en Hollywood. También lo decían los agentes y representantes. Dudo que vayas a tener éxito. Los ídolos de hoy son Dustin Hoffman, Al Pacino, Woody Allen, tipos pequeños todos. Esos son los sex symbols. Mírate, pesas más de 100 kilos. Esos tipos ya pasaron. Esos tiempos ya pasaron. Pero me sentía muy fuerte y tenía muy claro que llegaría el momento en que alguien apreciaría justamente eso. Al final, justo eso que los agentes y los representantes y los ejecutivos de los estudios dijeron que sería un obstáculo total, se convirtió en un valor y mi carrera empezó a despegar. Tim. Arnold consiguió convertir sus mayores defectos en sus mayores activos, en parte debido a que podía esperar y no necesitaba correr para pagarse el alquiler. Me contó una anécdota ilustrativa de la saga Terminator. Jim Cameron dijo, si no hubiéramos tenido a Schwarzenegger, no habríamos podido hacer la película, porque solo él sonaba como una máquina. La película más rentable para Arnold fue Los gemelos golpean 2 veces. La película Los gemelos golpean 2 veces cuajó porque yo estaba convencido de mi gran faceta cómica y de que si alguien tenía la paciencia y las ganas de trabajar conmigo como director, sería capaz de extraer de mí ese humor. A Arnold le encantaban los cazafantasmas, así que buscó a su director, Ivan Reitman. Como la mayoría de la gente pensaba que una comedia de Schwarzenegger sería un fracaso, aprovechaban aquel punto flaco. Nos sentamos en un restaurante e hicimos un trato sobre una servilleta. Haremos la película sin cobrar nada. No queremos ningún sueldo y recibiremos una buena parte de la amortización. Iván se lo trasladó a Tom Pollock, que era quien dirigía por entonces Universal Studios. Tom Pollock dijo, estupendo, podemos hacer esta película por $16,5 millones de dólares si tus muchachos no cobran ningún sueldo y recibes una buena parte de la amortización. Gran participación de los beneficios. Les daremos el 37% o lo que sea para Danny DeVito, Iván y tú para repartir entre nosotros. Calculamos el porcentaje que cuadraba con nuestros salarios si hubieran salido del presupuesto de producción. Y así es como acabamos dividiéndonos el bote entre nosotros. Déjame decirte que gané más dinero con esta película que con ninguna otra. Y la vaca sigue dando leche. Es simplemente fantástico. Cuando salió la película, Tom Pollock dice, lo único que puedo decirles es que esto fue lo que me hicieron. Se dio la vuelta, se inclinó hacia adelante y se sacó el forro de los bolsillos del pantalón. Me jodieron y me desplumaron. Fue muy divertido. Dijo que nunca más haría un trato así. La película fue un gran éxito. Salió justo antes de Navidad. Desde Navidad hasta Año Nuevo recaudó de 3 a 4 millones de dólares al día, lo que en términos actuales vendría a ser, por supuesto, el doble o el triple. Fue una barbaridad y llegó a recaudar hasta 129 millones a nivel nacional y creo que 269 millones de dólares o algo así a nivel internacional. Tim, esto me recordó el trato que cerró
George Lucas para Star Wars, con el que el estudio dijo realmente: ¿juguetes? Sí, claro, lo que quieras, puedes hacer juguetes. Aquel fue un error de muchos miles de millones de dólares que brindó a Lucas una financiación infinita de por vida. Se calcula que hasta la fecha se han vendido más de 8.000 millones de unidades. Cuando hagas tratos, hazte estas preguntas. ¿Puedo negociar una ganancia a corto plazo que vaya en aumento a cambio de una posible ventaja a largo plazo que cambie las reglas del juego? ¿Hay algún elemento aquí que pueda ser mucho más valioso dentro de 5 a 10 años? Como por ejemplo los derechos de los libros electrónicos 10 años atrás. ¿Hay algún derecho u opción que pueda forjarme y quedarme? Si puedes sortear los inconvenientes, tiempo, capital, etc., y tienes el convencimiento, apuesta por ti sin contar con mucha gente. Solo necesitas un único boleto de lotería ganador. Meditar durante un año, beneficio de por vida. Cuando la carrera cinematográfica de Arnold empezó a consolidarse por primera vez, se vio inundado de muchas oportunidades y posibilidades. Por primera vez, se sintió demasiado preocupado e inquieto, debido a presiones que nunca antes había experimentado. Por pura casualidad, conoció a un profesor de meditación trascendental en la playa. Me dice: «Oh, Arnold, no es nada infrecuente, es muy habitual. Mucha gente pasa por ello. Por eso la gente usa la meditación trascendental como una manera de afrontar el problema. Es muy bueno vendiendo el asunto, porque no te decía que esa fuera la única respuesta. Decía que no era más que una entre muchas». El hombre animó a Arnold a ir a Westwood, en Los Ángeles, para asistir a una clase el jueves siguiente. Fui allí, tomé la clase y después me fui a casa y probé solo. Me dije: tengo que intentarlo. Lo hice durante 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche. Y diría que en 14 días o 3 semanas llegué a un punto en el que de verdad conseguí desconectar la mente y pasar varios segundos en esa conexión y rejuvenecer la mente y aprender a centrarme más y a calmarme. Vi los efectos al instante. Estaba mucho más tranquilo con todos los desafíos que tenía por delante. Seguí haciéndolo durante un año. Para entonces sentí: creo que lo he dominado. Creo que he dejado de sentirme agobiado. Aún hoy sigo beneficiándome de eso porque no mezclo y junto las cosas para verlo todo como un gran problema. Me las tomo como un desafío por separado. Cuando me estudio el papel de una película, ese rato que dedico a estudiar mi papel, no permito que nada más interfiera. Me concentro únicamente en eso. Lo otro que he aprendido es que hay muchas formas de meditación en el mundo, como cuando estudio o trabajo duro. Entonces necesito la mayor cantidad de concentración y solo lo consigo durante 45 minutos o tal vez una hora. También entendí que podía usar mis sesiones de entrenamiento como una forma de meditación, porque me concentro tanto en los músculos que pongo la mente en los bíceps cuando hago los curls. Pongo la mente en los músculos pectorales cuando hago el press de banco. Realmente me meto dentro de ellos y es como si lograra una forma de meditación, porque no tienes posibilidad de pensar o de concentrarte en nada más en ese momento. ¿En quién piensas cuando oyes la palabra éxito? Nombró a varias personas, entre ellas Warren Buffett, Elon Musk, Nelson Mandela y Muhammad Ali, pero destacó su última aportación. Cincinnato.
fue un emperador del Imperio Romano. Por cierto, la ciudad de Cincinnati lleva su nombre porque George Washington era un gran admirador suyo. Es un ejemplo magnífico de éxito porque le pidieron que subiera al poder en contra de su voluntad y se convirtiera en emperador para ayudar porque Roma estaba a punto de ser aniquilada por un montón de guerras y batallas. Él era agricultor. Un tipo poderoso fue y aceptó el desafío. Asumió el mando de Roma. Asumió el mando del ejército y ganó la guerra. Después de ganar la guerra, pensó que había cumplido con su misión y le pidieron que fuera emperador. Y él devolvió el anillo y regresó a su oficio de labrador. No lo hizo solo una vez, lo hizo 2 veces. Cuando intentaron derribar el imperio desde adentro, le pidieron que volviera y él volvió. Limpió la basura con un gran liderazgo. Tenía una capacidad de liderazgo tremenda para unir a la gente y una vez más entregó el anillo y regresó a su labranza.